Cuando se estudian las funciones, dos características muy importantes a la hora de conocer cómo es una función es saber los puntos de corte con los ejes y el signo de la función. En primer lugar, vamos a partir de ver cómo se calculan los puntos de corte de una función. Tenemos dos tipos, punto de corte con el eje X, punto de corte con el eje Y. Con el eje X, ¿qué tienen todos en común los puntos de corte con el eje X? Que la Y vale 0. Por tanto, los puntos siempre van a ser de la forma X, 0. ¿Qué tienen en común todos los puntos de corte con el eje Y? Que la X vale 0, con lo cual todos los puntos van a ser 0, Y. Vamos a ver cómo se calcula. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo la función f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3. Punto de corte con el eje X. Ya hemos visto que hay que poner que la Y vale 0, con lo cual la Y sabemos que es la f de x. Luego pongo que x cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. En este caso nos queda una ecuación de segundo grado, la resolvemos y nos salen las soluciones menos 3 y 1. Con lo cual los puntos de corte con el eje X serían menos 3, 0 y el 1, 0. Punto de corte con el eje Y, ya hemos visto que es la x0. Luego sustituimos la x por 0 y nos queda que la y vale menos 3. Con lo cual el punto de corte con el eje Y sería 0, menos 3. Así con cualquier tipo de función. Siempre se hace lo mismo. Ahora vamos a ver el signo. Signo de la función. Puede ser una función positiva si está por encima del eje X. Negativa si está por debajo del eje X. Es decir, yo tengo una función, unos ejes, si la función hace así, vemos que va a ser positiva en este trozo y a partir de ese punto. Y negativa aquí y a partir de aquí hasta aquí. Eso sería sobre la gráfica. Los puntos de corte, fijaros que punto de corte con el eje Y, en esta función solo hay uno, siempre va a haber solamente uno o ninguno. Punto de corte con el eje X puede haber más de uno. Ahora, volvemos al signo. ¿Cómo se calcula? Importante, siempre hay que calcular el dominio de la función sobre el dominio, ¿para qué? Para saber qué puntos no pertenecen al dominio. Y los puntos de corte con el eje X. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 4 partido x. ¿Cuál es el dominio de esta función? Como es racional, sabemos que las funciones racionales, ya lo hemos visto en algunos vídeos anteriores, se coge el denominador, se iguala a 0 y se despeja. En este caso es muy fácil, sería x igual a 0, luego el dominio es todos los puntos menos el 0. Luego ya tenemos aquí un punto importante, el 0. Pasamos a ver los puntos de corte con el eje X. Punto de corte con el eje X es hacer la y igual a 0. Con lo cual si hago, es decir, la y, recordad que es f de x. Si pongo la y igual a 0, despejo, aquí pasa multiplicando, luego sería 0, x cuadrado menos 4 es igual a 0, luego x será más menos 2. Luego ya tengo aquí otros dos puntos, que son los que voy a coger, el 0, el menos 2 y el más 2. Estos son puntos donde puede cambiar la función de signo. Donde puede, no significa que cambie. Es lo que hay que comprobar. ¿De acuerdo? Importante. Puede cambiar. No tiene por qué. Ponemos en una recta, o como queráis, el menos 2, el 0 y el 2. Y sustituimos valores, algún valor menor que el menos 2, es decir, de este trozo, entre el menos 2 y el 0, entre el 0 y el 2, y mayor que el 2. Aquí tenemos, aquí he cogido el menos 3 de este trozo, y veo que sale negativo. He cogido el menos 1 de este trozo, y veo que sale positivo. He cogido el 1 de este trozo, y veo que sale negativo. Y he cogido un número mayor que el 2, pues el 3, y sale positivo. ¿Qué significa? ¿A qué conclusión llego? Que la función va a ser negativa entre menos infinito y el menos 2
y entre el 0 y el 2. Fijaros que los intervalos se ponen abiertos. Y va a ser positiva entre el menos 2 y el 0 y entre el 2 y el infinito. Es decir, negativa en este trozo y positiva en este trozo. Nada más.